Entonces vamos a ver los fundamentos de los sistemas de información geográfica. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Ok? Vamos a aprender lo siguiente. Vamos a aprender qué significan las siglas SIG. ¿Ok? Vamos a desglosar esta abreviatura y vamos a entender qué significa cada letra. ¿Ok? Vamos a ver qué son los sistemas de información geográfica. Una vez que yo sé qué son las siglas SIG, ya puedo entender la definición de un sistema de información geográfica. Luego de conocer la definición, voy a ver que esa definición me lleva a componentes. Voy a conocer cuáles son los componentes de los sistemas de información geográfica y voy a entender que un software de sistema de información geográfica no es un sistema de información geográfica. Por ejemplo, nosotros estamos en un curso que se llama Experto en ArcGIS, ¿ok? Pero se van a dar cuenta que el ArcGIS es solamente un componente dentro de los sistemas de información geográfica. No es todo el sistema de información geográfica. ¿Ok? Vamos a ver cómo funcionan los SIG. ¿Ok? Ya entendí mis componentes, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo representa la información territorial? ¿Cómo se usa? ¿Ok? ¿Quiénes lo aplican? ¿O cómo se aplica? ¿O dónde se aplica? Aquí lo vamos a conocer, esa funcionalidad. Y luego vamos a detallar algunas aplicaciones de los sistemas de información geográfica. ¿Ok? ¿A qué se refieren las siglas SIG? ¿Ok? Las siglas SIG, existen muchas maneras de describir los sistemas de información geográfica. ¿Ok? Algunos conocen como SIG, van a encontrar otros que le dicen GIS, van a encontrar otras personas que le llaman GIS, o si van a hablar con una persona del extranjero le va a decir que significa GIS, porque está en inglés. Esas siglas SIG significan Sistema de Información Geográfica o en inglés Geographic Information System. ¿Ok? Pero vamos a desglosar cada término. ¿Ok? Vamos a ver. El término geográfica. ¿Qué nos quiere decir el término geográfica? El término geográfica nos indica que nos va a permitir describir y manejar fenómenos geográficos. ¿Ok? Describir y manejar fenómenos geográficos. ¿Y esto qué conlleva? Que cualquier fenómeno geográfico va a tener su sede en el espacio, ¿ok? Tiene una ubicación y tiene una descripción. Es por eso que la información geográfica tiene dos componentes. El componente geométrico y el componente descriptivo, ¿ok? Pongamos un ejemplo. Yo aquí tengo el volcán Ubinas, ¿ok? Su componente es un fenómeno, ¿ok? Este volcán tiene su componente geométrico y descriptivo, pero ¿qué es el componente geométrico? El componente geométrico me va a indicar dónde está ubicado, cuáles son sus coordenadas, cuál es su sistema de referencia, qué forma tiene, ¿ok? Esa es la parte geométrica de los elementos, de los fenómenos. Y la parte descriptiva viene a ser sus características cualitativas y cuantitativas de ese fenómeno, ¿ok? Por ejemplo, acá vamos a citar los ejemplos. Para yo saber la ubicación, eso lo vamos a ver detalladamente en la clase número 4, que es la parte de georreferenciación, donde vamos a hablar de datum, y el datum me conlleva un sistema de referencia, y el sistema de referencia a un marco de referencia, y el marco de referencia a un sistema de coordenadas, y a partir del sistema de coordenadas ya puedo saber la ubicación exacta de ese fenómeno o hecho. ¿Ok? Entonces, ese es el componente geométrico, ¿ok? No solamente saber que mi coordenada X y Y es esto de aquí y listo. No, tienen mucho más parámetros. ¿Ok? Entonces, ahora, en la parte descriptiva, ahí yo puedo indicar las características que tiene ese elemento, el tipo, en qué cordillera se encuentra, cuál fue su última erupción, el distrito, la provincia, todas las características cualitativas y cuantitativas, ¿ok? Por eso cuando empecemos a trabajar con información geográfica se van a dar cuenta que tenemos un componente geométrico y un componente descriptivo. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el siguiente término, información. ¿Y qué nos indica la información? Nos indica que no solo es cuestión de tener un repositorio de datos geográficos. Mucho se ve en los foros, en los grupos de Facebook, en las redes sociales, que estamos locos por tener datos y los guardamos en nuestros discos duros, en nuestro USB. Pero este no es el fin de un sistema de información geográfica, de tener datos, ¿ok? Porque ese dato para que sirva para
para algún proyecto de planificación o resoluciones de problemas, ¿ok? Este dato se tiene que convertir en información útil para la temática específica. Si tú eres geólogo, ¿cómo esos datos los puedo utilizar para mis fines? Si soy ambiental, para mis fines; si soy agrónomo, para mis fines; o si soy forestal, para mis fines. En el sector salud, seguridad, etc. Y lo probable es que siempre vamos a utilizar la misma información, ¿ok? Pero la aplicabilidad va a ser de diferente manera. Luego vamos a ver los métodos para que se entienda mucho mejor. Entonces, la información, por eso se llama sistema de información geográfica, no se llama sistema de datos geográficos, ¿ok? Porque el fin de los sistemas de información geográfica no es tener información, ¿ok? Guardar mi información o tener el mayor volumen de información, sino poder hacerle un tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos? La estructuración de estos datos, la manipulación de estos datos y la interpretación de estos datos, ¿ok? ¿Para qué? Para volver esos datos información y poder dar soluciones a problemas de planificación y gestión territorial. La gestión territorial implica sector salud, todo lo que pasa en nuestro territorio, ¿ok? Entonces, esa es la parte de información. Entonces, no es un tema de datos, sino cómo interpreto esos datos para que se vuelvan información. Es uno de los fines de los sistemas de información geográfica. Vamos a ver. Ahora el sistema. El sistema. ¿Qué significa el sistema? ¿O qué me indica este sistema, no? El sistema me indica que es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para ciertos propósitos. Antes habíamos visto los datos, ¿ok? Primero habíamos visto el componente geográfico, que tiene un componente geométrico y un componente descriptivo. O sea, tengo mi información geográfica en dato, ¿ok? Luego me dicen que ese dato tiene que convertirse en información para que me sea útil en la resolución de mis problemas. Pero, ¿cuál es el paso de llevar ese dato y que se vuelva información? Es mi sistema. ¿Por qué? Porque el sistema me va a dar las potencialidades de realizarle análisis, interpretaciones, estructuraciones, manipulaciones, para que ese dato se vuelva información y sea útil para mi organización, ¿ok? Para mis fines, para mis trabajos, para mis proyectos, ¿ok? Entonces, pero una vez, no solamente basta que el sistema tenga esa potencialidad de convertir el dato en información, sino tiene que tener la característica siguiente, que va a tener la característica que puede enlazar el componente descriptivo y el componente geométrico de la información geográfica, ¿ok? ¿Por qué? Porque si solamente yo tengo el componente descriptivo en un software, ¿qué sería? Una base de datos, sería un Excel, ¿ok? O si al revés, si solamente tengo la parte gráfica, ¿qué sería? Un software CAD, un AutoCAD, ¿ok? Un MicroStation, puede ser también un Illustrator, ¿ok? Pero los sistemas de información geográfica, el sistema en sí, tiene que tener la potencialidad de enlazar tanto el componente descriptivo como el componente geométrico de ese fenómeno, de ese elemento, de ese hecho, ¿ok? Entonces, si ya entiendo yo la palabra geográfica, entiendo lo que es información y entiendo lo que es sistemas, yo ya puedo empezar a entender la definición de los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica, como definición, ¿qué son? Son un conjunto de componentes, ¿ok? Esa es la parte lógica del sistema. Son un conjunto de componentes que me van a permitir capturar, administrar, analizar, modelar, graficar. ¿Qué cosa? Información geográfica. Ahí están las siglas. Conjunto de componentes es el sistema. Captura, administración, analizar, modelar, graficar es el paso que yo hago de mi dato que se vuelve información. ¿Pero con qué voy a trabajar? Con información geográfica. ¿Por qué? Porque va a tener un componente descriptivo y un componente geométrico. Entonces, esos son los sistemas de información geográfica, un conjunto de componentes. Entonces, un sistema de información geográfica no es un software, ¿ok? El software es parte de un sistema de información geográfica, ¿ok? Ahorita vamos a ver los componentes y se van a dar cuenta de ello, ¿ok? Y al final, ¿para qué me sirve todo ello? Para la resolución de problemas de planificación y gestión territorial. ¿Ok? Entonces, espero que se haya entendido bien la lógica. Muchas veces también se confunde y he tratado bastante cuando yo me he ido a hacer capacitaciones al interior del país,
que siempre me dicen, yo soy un usuario avanzado en sistemas de información geográfica y esto y el otro, pero la función que le dan a los sistemas de información geográfica solamente es una función que es el diseño, la salida y hacer mapas. Y eso está más orientado a hacer cartografía que a hacer un sistema de información geográfica, utilizar los sistemas de información geográfica, porque los sistemas de información geográfica nos permiten realizar análisis, esas interpretaciones para que mi dato se vuelva información, ¿ok? Entonces, aquí hemos ya visto las siglas SIG y qué son los SIG. Conocemos la definición y ahora vamos a ver los componentes, ¿ok? ¿Por qué? Porque los sistemas de información geográfica son componentes, ¿ok? Vamos a ver los componentes. Tenemos el componente de software, ¿ok? Ahí podríamos entrar a tallar con el software ArcGIS, ¿ok? Pero no solamente es un software de representación y de análisis, vamos a ver que engloba más cosas. El hardware, ¿ok? Podría ser nuestra PC, ¿ok? Pero vamos a ver más adelante que no solamente es donde yo instalo mi software, ¿ok? Están los datos, está el personal y están los métodos. ¿Por qué coloco datos y no información? Porque con el software, con el hardware, con el personal y con los métodos, estos datos yo los vuelvo información. ¿Ok? Vamos a explicar y detallar cada uno de ellos. El primer componente, el software. Este componente representa la parte lógica de los sistemas de información geográfica. Ok, muchos me dirán, ya bueno, el software ArcGIS, claro, el software ArcGIS es un software, es una parte del software. Pero vamos a ver qué más engloba. ¿Ok? A ver, este software tiene que tener la capacidad de enlazar la parte descriptiva y geométrica del elemento, ¿ok? O del fenómeno hecho o de la variable que yo quiera analizar. Y aquí encontramos que los sistemas operativos. No solamente es el software, no solamente es el ArcGIS, el QGIS, el GBSIG, sino los sistemas operativos. ¿Dónde va a correr ese software? ¿Ok? En Linux, en Windows, en Mac, o de repente va a correr en un celular, en una tablet. Va a ser Windows Mobile, va a ser Android, va a ser Mac. Ok, entonces yo quiero que piensen esto. Sobre todo está más orientado para los que son, que vienen las carreras de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Geográfica, porque ellos son, vas a ver, por carrera, son los que tienen que implementar un sistema de información geográfica. Por ejemplo, un hidrólogo, un hidráulico, un forestal, por carrera no va a crear, implementar un sistema, pero sí va a ser usuario, consultor de todas estas herramientas. Luego vamos a ver en el personal cuáles son las características de cada tipo de persona. Entonces, si yo quiero implementar un sistema de información geográfica, primero en mi proyecto tengo que colocar yo qué sistema operativo voy a utilizar. ¿Ok? Va a ser Windows, va a ser Linux. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se estiman costos. Si es Windows, y si va a ser para una corporación, para una empresa, no vas a utilizar el software craqueado porque Indecopy va y te pone una multa. ¿Ok? Tienes que ver si va a correr en Linux, en Windows, en Mac. ¿Ok? Donde mi software va a estar alojado. ¿Qué más? ¿Qué más debo pensar? Una base de datos. ¿Ok? Mi base de datos, ¿qué base de datos voy a utilizar? Voy a utilizar archivos sueltos o una base de datos, una geodatabase, una base de datos geográfica. ¿Qué más? ¿Y qué lenguaje de programación voy a utilizar? Muchas veces nosotros cuando ya vamos trabajando con software y sistema de información geográfica vamos a tener procesos repetitivos que todos los días los vamos a realizar. Entonces también tengo que pensar, si yo tengo procesos repetitivos, ¿cómo automatizo esto? ¿Con qué lenguaje de programación me va a permitir automatizar esto? Entonces, el componente software, en conclusión, no solamente es el software que vamos a utilizar para hacer nuestros procesos, para hacer nuestros diseños de mapas, sino también tenemos que pensar qué sistema operativo utilizar, qué base de datos y qué lenguaje de programación. ¿Ok? Este es para un entorno un poco más amplio si yo me quiero dedicar a la implementación de sistemas de información geográfica. ¿Ok? Quizás si tú eres un usuario, como les comenté, forestal, hidráulico, que lo pueden realizar, sí, pero ellos son más consultores de herramientas para sus otros fines, ¿ok? Entonces, si tú quieres dedicarte a la implementación de sistemas de información geográfica, tienes que en tus proyectos contemplar todo esto, ¿ok? Entonces, sigamos más. El hardware, ¿ok? Entonces, yo tengo mi software ArcGIS, solamente necesito una laptop, una PC
y lo instalo y ya tengo un sistema de información geográfica. No. ¿Por qué? Porque el software representa el componente físico de los sistemas de información geográfica, el hardware, perdón. Ahora, ¿y qué es lo que engloba aquí esta parte física? Vamos a ver, las computadoras. ¿Dónde va a estar instalado ese software, no? Como cliente. ¿Qué más? Los servidores. Ahora, mi información, mis datos geográficos van a estar en esta computadora o va a estar en un servidor central mediante una geodatabase, una base de datos, y yo las voy a consultar en red. ¿Ok? Entonces tengo que ponerme a pensar también en ello cuando yo empiece a implementar un sistema de información geográfica. ¿Dónde van a estar alojados esos datos? Por eso los servidores también son parte del hardware. No solamente la PC, la laptop donde yo voy a instalar mi software. ¿Ok? ¿Qué más? Los periféricos de entrada. ¿Ok? Por ejemplo, para implementar yo, y eso lo vamos a ver bastante en este módulo en el nivel 1, nosotros muchas veces hay bastante información en mapas analógicos, en mapas impresos de bastantes años. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se escanea y se empieza a georreferenciar, a digitalizar, vectorizar y empezar yo a armar mi base de datos. Entonces, estos periféricos de entrada, como son los escáneres, también entran en el hardware dentro de todo mi sistema de información geográfica. Otro componente, otro periférico de entrada también son los UCB, porque me pueden pasar información geográfica mediante UCB, discos duros, y también es un periférico de entrada, ¿ok? Y a su vez que es un periférico de entrada, el UCB o el disco duro externo también es un periférico de salida, porque yo de mi entorno, de mi computador, donde yo hago mis diseños, mis procesos, los saco. ¿Cómo los saco? Mediante los UCBs y los comparto, ¿no? También el USB es tanto periférico de entrada y periférico de salida. Las periféricos de salida también tenemos las impresoras, los plotters, porque toda esa representación, todos esos análisis siempre se van a ir a un usuario final. Y ese usuario final siempre lo va a querer impreso en un mapa. Mayormente el 90-95%, incluso en los proyectos de inversión, tienen que estar impresos, archivados en todo el proyecto. Entonces, todos estos componentes, estos hardware pertenecen al entorno mayor, ¿no? Ok, entonces ya vamos viendo que no solamente necesito un software, una laptop, para llamarme yo o llamar en sí todo lo que estoy haciendo como un sistema de información geográfica en sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tienen varios componentes. Y eso que vamos en el segundo componente. Vayamos al tercer componente. Vamos a ver. Componente de los sistemas de información geográfica también son los datos, ¿ok? Este es un debate que siempre hay entre los que trabajamos con información geográfica. ¿Cuál es el componente más importante? Yo diría que uno de los componentes más importantes son los datos, porque sin datos yo no puedo resolver ningún problema. Otras personas dicen el personal, porque si la persona no existe, no funcionaría el sistema. Pero un sistema en sí, el sistema debería correr prácticamente solo, ¿ok? Ya no como una persona que lo guíe. Pero ese es un debate. Entonces, vamos a colocar, ustedes podrían debatir también cuál sería de los 5 componentes, cuál es el más importante. Y cada uno van a tener sus puntos de vista, pero lo vamos a explicar, ¿ok? Los datos, ¿ok? Por ejemplo, los datos. Siempre yo hago esta analogía, ¿ok? Un sistema de información sin datos es como si tuviera un auto de Fórmula 1 sin motor. Yo puedo tener unas buenas llantas, un buen chasis, una buena estructura, todo lo que quiera, pero si no tiene motor, este auto de Fórmula 1, no me sirve. Es lo mismo que un sistema de información geográfica. Si yo no tengo datos, ¿qué problemas voy a resolver? ¿Ok? Entonces, es por eso que yo siempre hago esa analogía. ¿Que es debatible? Sí. ¿Ok? Ahora, estos datos tienen componentes. El componente espacial, que viene a ser el componente geométrico de los elementos de los hechos, que ya le habíamos explicado al comienzo. Y los datos no espaciales, que es la parte de característica, la parte cualitativa, cuantitativa de los elementos. Y es por eso que yo vuelvo a citar el ejemplo anterior, ¿no? ¿Ok? Los datos siempre tienen su componente espacial y su componente no espacial. Espacial, el que me da la ubicación, ¿ok? Y ya saben que esa ubicación tiene que tener todos estos parámetros, dato, un sistema de referencia, marco de referencia, que se van a detallar en la cuarta clase cuando hagamos georreferenciación. Ahora lo estoy nombrando.
Y los datos no espaciales que vienen a ser las características. ¿Ok? Todas las características que pueda tener ese elemento. Todas las que quiera. No hay fin. Vamos a ver aquí. Para pasar al siguiente. Me dice Marvin, diferencia de implementar un SIG y hacer cartografía. Lo estoy explicando, ¿no? Lo estoy explicando. Un sistema de información geográfica es un conjunto de componentes y dentro de esos componentes está el diseño, el modelado. Lo acabo de explicar en la definición del sistema de información geográfica. Y ese diseño, ese modelado, esa interpretación, ¿ok? Es hacer cartografía. Que puede haber también un gran debate entre los cartógrafos, los geógrafos, los que hacen SIG, ¿ok? Pero la teoría ahí está, ¿ok? Es un poco interpretativa también. Pero te diría que es muy diferente. Hacer cartografía es hacer tus mapas, recolectar información, darle un tratamiento para hacer un diseño de mapa, ¿no? Que es el producto final de la cartografía. Un sistema de información geográfica es algo más grande. Te permite hacer análisis predictivos, tanto temporales, multitemporales. Te permite hacer publicaciones en web, te permite hacer interoperabilidad entre corporaciones, te permite hacer muchas cosas más, ¿ok? Una imagen, ¿qué tipo de dato es? Vamos a verlo ahorita. Vamos a verlo ahorita cuando hablemos de cómo funcionan los sistemas de información geográfica, ¿ok? Listo. Vamos a ver el siguiente componente. El personal, ¿ok? El personal. ¿Qué nos dicen el personal? Las personas son las que se encargan de administrar el sistema, claro que sí. Pero un sistema también podría funcionar mediante inteligencia artificial solo, ¿ok? Así como también los encargados de desarrollar los proyectos de sistemas de información geográfica. Esas son las personas, los encargados de administrar el sistema, ¿ok? Y también los encargados de desarrollar un proyecto de sistema de información geográfica, ¿ok? Ahora, aquí ya están ya los analistas, los desarrolladores, los administradores y otros usuarios, ¿ok? Un analista puede ser también un forestal, un hidráulico, un ambiental, que analiza la información geográfica pero aplicada a su disciplina. Los desarrolladores son los que le empiezan a llenar mayor potencialidad a los sistemas de información geográfica. Muchas veces nos vamos a topar de que a veces no encontramos la herramienta que necesito para hacer mi trabajo. Entonces, lo que se hace o lo que hacemos nosotros es hacer unos pequeños scripts o algunas herramientas personalizadas para que me hagan esa tarea. Y entonces yo a ese software ya le añadí una funcionalidad personalizada, ¿ok? Ahí hay otro tipo de usuario, ¿no? El personal tiene varios usuarios, el analista, el desarrollador, los administradores. ¿Por qué? Porque también hay administradores de bases de datos geográficas que quizás no hacen análisis, no desarrollan, pero ven que los datos estén bien consistentes, que no hayan errores topológicos, que no tengan errores descriptivos, que tengan sus dominios, sus tipos, cosas que vamos a ver en el cuarto módulo, ¿ok? Nos vamos a centrar netamente en la administración de database en el cuarto módulo. Y los otros usuarios, ¿no? Quizás aquí en los otros usuarios están los usuarios finales. O sea, si yo implemento un sistema de información geográfica, siempre también tengo que pensar cuál es mi usuario final, porque a partir de mi usuario final, el que va a utilizar mi usuario final, voy a desarrollar, yo voy a implementar mi proyecto. ¿Ok? Entonces, ese es el personal. Y hay una recomendación que siempre hago, que cuando implemente un proyecto SIG, dentro de su proyecto tiene que estar especificado que antes, durante y después se le brinde capacitación al personal, ¿ok? En su proyecto. ¿Por qué? Porque si ustedes definen eso en su proyecto, cuando se está creando el sistema, ya va a haber financiamiento para capacitarse antes, durante y después. Normalmente siempre se hace antes de utilizarlo. Durante y es muy poco, y después muy poco más. Entonces pues, siempre hay que pensar en la capacitación, ¿ok? Porque la tecnología evoluciona muy rápido, a pasos agigantados, ¿ok? Y si nosotros no nos capacitamos, ese sistema ya no va a ser escalable y ya no va a ser muy funcional. Se va a perder en el tiempo, ¿ok? Y me ha sucedido bastante con desarrollos que he ido a actualizar. Veo de que ya se dejó de capacitar a la gente que, por ejemplo, a los desarrolladores, para que puedan añadirle potencialidades o actualizar cosas. Y luego pasa tiempo y al final ya no se puede hacer casi nada. Lo único que es hacer una reestructuración, pero crear uno nuevo.
con las nuevas tecnologías. Por eso siempre hay que tener eso bien en mente, antes, durante y después capacitación. Si tú eres jefe de empresa, si tú tienes tu empresa y tienes tus trabajadores, dale capacitación. Ok, bastante capacitación, aunque sea 1 hora diaria o interdiaria, pero capacita a tu personal. Uno, que lo tienes muy contento y va a trabajar mejor y te va a dar mejores salidas y soluciones en los trabajos diarios. Ok, por eso es muy importante también el personal y por eso el personal es un componente de los sistemas de información geográfica. Y vamos viendo, antes de pensar que solamente, de repente muchos que se han inscrito en el curso pensaban de que por aprender ArcGIS ya iba a ser un experto en sistema de información geográfica, ¿no? Pero solamente estamos viendo que este es un componente, el software. Está el hardware, están los datos, está el personal. Y viene el último que vamos a ver. Vamos a ver que el último componente son los métodos, el método. ¿Qué viene a ser el método? Acá me dice que un sistema de información geográfica exitoso opera de acuerdo a un plan bien diseñado. Claro, cuando tú implementas un sistema de información... ¿Y a qué quiero llegar esto aquí? Antes de explicar esto. Implementar un sistema de información geográfica no solamente es instalar un software y ya está, no. Ya estamos viendo que tenemos que ver el hardware, el software, el personal, los tipos de personales, quién va a consultar, cuáles son mis periféricos de entrada, si voy a utilizar servidores o no. Entonces tiene que estar muy bien diseñado, ¿ok? Que los modelos y prácticas operativas únicas para cada organización que estén implementadas. Por ejemplo, aquí en los métodos siempre podemos encontrar que los manuales, las guías metodológicas, las normativas vigentes. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo aplicar los sistemas de información geográfica al sector salud que al sector seguridad o al sector ambiente. Si bien puedo utilizar el mismo software, un mismo hardware, las mismas herramientas, pero los métodos de aplicabilidad son distintos. ¿Y quién te da eso? Las guías metodológicas, las normativas vigentes, ¿ok? Todos esos planes diseñados. ¿Ok? Vamos a ver ahora. ¿Ven? Por eso yo digo, ¿no? Un catastro urbano, un SIC en medio ambiente y en los negocios, si bien vamos a utilizar lo mismo, mismas herramientas, mismo software, mismo servidor, pero la aplicabilidad es distinta y los métodos es lo que te da eso. ¿Ok? Es por eso que la recomendación es que si ustedes están en una entidad estatal y ven que hay varios procedimientos a seguir y todavía no hay una guía metodológica, una normativa, hablen con sus jefes y que esos procedimientos ya queden normados. Si bien es un poco más difícil en el sector público, porque tiene que pasar por asesoría legal o tiene que pasar por varias instancias burocráticas, pero traten de hacerlo. ¿Ok? Porque el trabajo con los métodos se hacen mucho más fácil y más escalables. A cambio que una entidad privada es mucho más dinámica, mucho más fácil implementar manuales, guías y todo ello porque no hay mucha burocracia. ¿Ok? Entonces ya hemos visto los componentes de los sistemas de información geográfica y vamos a pasar a cómo funcionan los sistemas de información geográfica porque hemos visto qué son las siglas SIC, las definiciones que son componentes, pero cómo funcionan en realidad. Vamos a ver cómo funcionan los sistemas de información geográfica. Un sistema de información geográfica almacena información del mundo real por medio de capas temáticas. Capas temáticas, Vicente, ¿qué me estás hablando? Vamos a ver. Pasito a pasito, vamos a ver. Por ejemplo, tengo el mundo real. Me dice que tengo el mundo real y lo puedo representar por capas temáticas. A ver, veamos primero. Entonces, me dice que los sistemas de información geográfica pueden representar elementos de la superficie de la Tierra. ¿Ok? ¿Y yo cómo los puedo representar? Mediante una capa y esa capa puede ser un río. Pero no solamente puedo representar cosas de la superficie, sino también del interior de la superficie. Por ejemplo, la capa freática, el magma de un volcán. ¿Ok? Los pozos petroleros, porque hay también cartografía petrolera, donde se ve por dónde hay bancos de petróleo. ¿Ok? No solamente en la superficie, sino también en el interior. ¿Qué más? Me dice que tú puedes representar esos elementos del mundo real o almacenar mediante hechos visibles o cosas visibles, como un volcán, pero también no visibles, como la temperatura. ¿Tú la temperatura la ves? No, pero la puedes sentir. Entonces van viendo qué
qué tanta potencialidad tiene un sistema de información geográfica, que no solamente lo visible lo puedo representar, sino también lo no visible. Por ejemplo, para análisis de delitos, nosotros vemos un delito corriendo, no vemos un delito corriendo, pero yo puedo representar un delito donde se produjo. ¿Ok? Y voy representando y luego puedo hacer análisis de cuáles son las zonas con mayor incidencia delictiva. Con hechos de que no están, de hechos abstractos, porque no lo veo. Entonces los sistemas de información geográfica me permiten representar información abstracta y concreta también a la vez, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos curvas de nivel dibujadas en el piso, no, pero las puedo representar y a partir de ello puedo hacer mis análisis. Veo los límites políticos dibujados, no, ok, pero los puedo representar en un sistema de información geográfica. Entonces veamos qué tanta potencialidad tienen los sistemas de información geográfica y en este caso la información geográfica, ok. La información geográfica, qué tanta potencialidad tengo. Pero Luis Ángel, me hablas de elementos superficiales, del interior, visibles, no visibles. Ya, pero ¿cómo los represento? ¿Cómo funcionan los SIG? Yo los voy a representar mediante dos formatos. El vector, el vectorial y el formato raster. ¿Ok? Entonces, pero vamos a ver detallado qué es el formato vectorial y qué es el formato raster. Así funcionan los SIG. Los SIG funcionan mediante dos formatos. Veamos aquí esta imagen de aquí. Yo tengo el mundo real. Veo árboles. Vamos a ver con... Veo arbolitos. Veo una carretera, una pista, una autopista. Y veo una casita. Y veo aquí todo el suelo, el piso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo representaría este mundo real en un formato vector? Mediante puntos, líneas y polígonos. Por ejemplo, el árbol lo puedo representar mediante puntos. La carretera mediante una línea. Y la casa mediante un polígono, o sea, tiene un inicio y un fin. Es una polilínea que tiene su inicio y un fin en el mismo punto. Y a eso se le llama polígono. ¿Ok? Y hay algo que hablar aquí como paréntesis. La representación e información vectorial va a depender mucho de la escala de trabajo. Por ejemplo, aquí la casita la puedo ver mediante un polígono porque está en una determinada escala. Pero si estoy en otra determinada escala, por ejemplo en una carta nacional, esta casita ni siquiera la voy a ver. Con la justa voy a ver un centro poblado como un punto. ¿Ok? Entonces siempre hay que trabajar con el tema de escala. También lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero les voy detallando esto. Pero yo, este mundo real, ¿cómo puedo representarlo mediante un formato raster? De esta manera, miren. Mediante unas cuadrículas. Filas y columnas, y esa intersección, ese cuadradito se llama píxel. Y un cuadradito me está representando el árbol, y miren, y tienen el mismo valor, A, ¿ok? Lo del formato raster se representa así, que los mismos elementos van a tener el mismo valor, y en este caso son valores numéricos, ¿ok? Por ejemplo, la carretera, que está la carretera, y tiene todo un valor P, ¿ok? Y mi casita tiene un valor C, y ahí está, y el suelo no tiene valores. Pero ahí está representado. Es así como funcionan los sistemas de información geográfica, representando los elementos de la Tierra. Ya saben, interiores, no interiores, visibles, no visibles, pero mediante dos formatos, el vector y el raster. Para entenderlo mucho mejor y para responder a las preguntas, vamos a hacer una pequeña analogía. ¿Ok? Una pequeña analogía. Pero es para un tema de analogía para los que recién están empezando con sistemas de información geográfica, porque como teoría quizás esta analogía, entre comillas, podría estar mal. Podría, ¿ok? Pero vamos a ver esta analogía. Tengo una persona. Tengo acá una señorita. Si yo esta señorita, esta persona, la quiero representar en un formato vectorial, sería un dibujo. Un dibujo que hacemos, ¿no? Que vamos a ver líneas, polígonos, puntitos, ¿ok? Así se representa una persona en formato vectorial. Y un formato raster, una fotografía, ¿ok? Porque una fotografía viene a ser un conjunto de megapíxeles, ¿ok? Es así. Entonces, los elementos del mundo real van a ser igual. Los puedo representar por puntos, líneas y polígonos, o por imágenes, por un formato raster, ¿ok? Esta es la analogía en la que quiero llegar. Espero que se haya entendido hasta aquí. Vamos a ver ahorita las aplicaciones, los sistemas de información geográfica. Entonces, vamos a ver. Bien, todo pasa en el territorio, ¿ok? Entonces, si todo pasa en el territorio,
yo lo puedo representar en un sistema de información geográfica y por ende lo puedo aplicar. Muchas veces me preguntan, profesor, ¿se puede aplicar este tema con los SIG? Y yo le pregunto, ¿ese hecho, ese fenómeno, lo que tú quieres estudiar, sucede en el territorio? Sí, profesor. Todo sucede en el territorio, en todo puede ser representado. Igual que el marketing entra en cualquier área. Muchas veces me dicen, pero yo no vendo productos, pero tú cuando te vas a una entrevista, ¿te vendes tú o no? Entonces, hasta para pasar una entrevista, tienes que saberte vender. ¿Ok? Entonces, igual que el marketing, los sistemas de información geográfica se aplican en todas las disciplinas. ¿Ok? Acá están unas cuantas, pero vamos a detallar un par. ¿Ok? Vamos a detallar un par. Por ejemplo, aquí podemos ver una aplicación de sistemas de información geográfica aplicado al medio ambiente. ¿Para qué me va a servir? ¿O qué puedo hacer? Puedo hacer mis estudios de impacto ambiental. Puedo hacer, miren, acá tengo un mapa donde me está mostrando la distribución de plomo de una fábrica y la afectación que tiene en esa comunidad. O sea, puedo hacer un monitoreo de plomo en zonas urbanas, rurales, o no solamente de plomo, de cualquier otro tipo de material y todo lo que sea implícito en el medio ambiente. O sea, ven, solamente tenemos que utilizar la imaginación y vamos a encontrar la aplicación. ¿Ok? Vamos a ver. En el marketing, miren, de lo territorial nos estamos yendo a los negocios. Y vean que los SIG se aplican en cualquier ramo. ¿Ven? Podemos ver ubicación de paneles, monitoreo de clientes, evaluación de publicidad. Exacto. Por ejemplo, ustedes al momento del registro pusieron su ubicación, ¿cierto? Ahí nosotros estamos haciendo geomarketing. ¿Ok? Una aplicabilidad de los sistemas de información geográfica. ¿Ok? Entonces, espero que se haya entendido este primer tema. Les he tratado de mostrar y la conclusión es de que nos quitemos de la cabecita de que ArcGIS, QGIS es un sistema de información geográfica. No, es un componente de los sistemas de información geográfica, ¿ok? Y los sistemas de información geográfica engloban mucho más cosas, ¿ok? Y para que sea aplicable y sea funcional, escalable en el tiempo, tenemos que respetar esos 5 componentes. Porque esos 5 componentes son como engranajes. Si un engranaje falla, todo tu sistema falla. ¿Ok?